Buenos días. Anteayer tomó posesión de su cargo. El general de los jesuitas, al elegirlo, dijo de José Luis Martínez, Julio Luis Martínez, que lo elegía para el cargo de la universidad, de rector de la Universidad Pontificia de Comillas, por su integridad y su prudencia. Además de eso, lógicamente, tiene una espléndida formación, es profesor de teología moral, experto en bioética, ha sido vicerrector ya durante bastantes años de la universidad, de la propia universidad, y a sus 48 años recoge el testigo de José Ramón Busto, que deja una universidad saneada y prestigiada. Vamos a hablar hoy con el nuevo rector, flamante rector, elegido, como decimos anteayer, Julio Luis Martínez, gallego de Vigo. Sí, gallego de Vigo y antiguo alumno del Apóstol Santiago, que es un colegio de los jesuitas con mucha solera de la ciudad de Vigo. ¿Eso imprime carácter, como dicen? Sí, yo creo que sin duda, vamos. Yo me siento como totalmente troquelado por la formación que desde los 5 años, cuando entré en el colegio, hasta los 18, que entré en el noviciado de la compañía. Pero en el noviciado ya me mandaron a Castilla. Fue mi experiencia castellana profunda, porque era en Valladolid, en el noviciado, al lado del archivo de Simancas. Y para un gallego pasar de repente a los campos castellanos, pues fue toda una experiencia, pero la superé. Pero marca para lo bueno, ¿no? Porque eso de que usted no será de los que no se sabe en la escalera, esos tópicos. Hombre, yo creo que eso corresponde con ese tipo de estereotipos y a lo mejor tiene algo que ver con vivencias humanas de desconfianza, de defensa, de carácter defensivo. Pero no creo que los gallegos seamos así. Es más, creo que somos personas cosmopolitas y por tanto pues yo creo muy abiertas al diálogo entre culturas y entre personas distintas. La ciudad de Vigo en ese sentido pues es una ciudad cosmopolita como pocas en España, ¿no? Porque el puerto, que es también configura nuestra vida, pues es un puerto de conexión con muchas gentes, ¿no? Un gallego que toma el relevo de José Ramón Busto al frente de la Pontificia de Comillas con un listón alto. ¿Usted lo reconocía el otro día? Sí, es decir, el listón alto porque el padre Busto ha sido un excelente rector y no es simplemente un modo de hablar de una persona que toma el relevo de otra. Ha llevado la universidad durante más de 9 años con un pulso firme y además haciendo equipos de dirección pues que creo que se han reconocido como equipos muy solventes y además sin desfallecer, ¿no? Con una capacidad de trabajo, una integridad y una renuncia. Yo hablaba en mi discurso de una negación continua que he podido ver con mis propios ojos en José Ramón Busto. Y la suerte es que ahora pues vamos a seguir contando con él porque vuelve a la Facultad de Teología como profesor de Biblia, que es magnífico. Yo tuve la suerte de recibir de él clases de San Pablo y también de los libros sapienciales y proféticos y bueno, pues ahora contamos otra vez con él en la universidad. Me llamó la atención en el discurso de José Ramón del padre José Ramón cuando se despedía, el que decía: todas las decisiones que he tomado las tomé como para que se pudiesen publicar en las portadas de los periódicos o en los telediarios. Eso es mucho decir. Sí, pero es verdad. Es decir, yo que he formado parte de su equipo en los últimos años lo atestiguo, ¿no? El sentido de la equidad y la integridad, incluso en decisiones a veces que no se reciben bien o que crean un cierto revuelo o incluso malestar, pero ahí tenemos que estar. Es decir, el que gobierna tiene que ser consciente de que tiene que decidir
Lo que pasa es que si podemos decidir en las mejores condiciones y sobre todo en las condiciones de la libertad auténtica, que para nosotros tiene muchísimo que ver con la vida espiritual, evidentemente. Es decir, no es que uno tome las decisiones, diríamos, en la capilla, pero sí que cuando uno toma una decisión importante tiene que estar, diríamos, también sintiendo desde dentro que lo que está haciendo lo está haciendo con toda verdad, con toda honradez, con toda probidad, ¿no? El tomar decisiones desde ahí es más complicado, digo yo. Es decir, pero echar a alguien, por ejemplo. Es más complicado y por otra parte más fácil, en cuanto que es como cuando hablamos de lo que es hacer algo con tranquilidad y conciencia, ¿no? O cuando uno dice, no, yo esto lo he hecho y creo que es lo que tengo que hacer. Bueno, entonces es más fácil en cuanto que uno siente el respaldo profundo. Por otra parte, a veces es más difícil porque evidentemente pues a veces son cosas que afectan a personas y que por tanto, bueno, pues somos sensibles, ¿no? Y el padre Busto lo ha sido y yo también lo soy, pero el que gobierna una institución como, comillas, donde tenemos unos 1000 profesores y unos 300 y pico entre personal de administración y servicios, es decir, unos 1.350 empleados. Estamos hablando de una gran empresa. Claro, pues evidentemente el que está al frente de eso, pues no le puede temblar la mano, pero el deseo, y eso es un deseo profundo mío, es que no me tiemble, pero desde realmente los valores y la firmeza profunda del que toma las decisiones bien tomadas, ¿no? O sea, que es posible, es factible dirigir una gran empresa como va usted a dirigir desde el Evangelio, desde criterios evangélicos. Sí, porque no tanto porque, por ejemplo, uno tenga que hacer una traslación, vamos a poner, de las bienaventuranzas como criterios materiales de discernimiento de todo lo que está decidiendo, cuanto que la propia vida se asienta sobre esos fundamentos, ¿no? Que es, bueno, pues creo en Jesús, creo en una relación viva con Él, dentro de la Iglesia, en una tradición determinada que me permite. Entonces, desde una vida asentada ahí, esto afecta a todo lo que uno hace. Es decir, no concebimos compartimentos estancos de la vida de las personas, como diciendo, bueno, yo cuando dirijo, cuando tomo decisiones sobre la universidad estoy aquí, cuando hago oración estoy allí, es decir, son actividades diferentes, pero que tienen todas, diríamos, como un centro. Esto es en realidad es el principio y fundamento de los ejercicios, que es como primero Dios y desde esa convicción, que es una vivencia de la persona, todo se ordena. Del principio y fundamento viene la llamada indiferencia ignaciana, que es una libertad fundada en Dios y libertad para elegir aquello que más corresponde con lo que es la voluntad de Dios. Por eso la indiferencia, decimos, la indiferencia no es apatía o ataraxia o imperturbabilidad del sabio. La indiferencia es diferencia por aquello que Dios quiere. Y yo creo que eso, cuando uno dirige, pues también está presente. Que hay una base sólida entre San Ignacio y los principios del Evangelio. En el fondo ese marco, ¿no? Claro, en el fondo esa es la seguridad y la firmeza mayor, que cuando nosotros tenemos que dedicarnos a cosas como lo que me toca a mí ahora, pues me hace que yo no corte en absoluto con mi vocación jesuítica o con mi misión en la Compañía de Jesús, sino que ahora me toca estar dirigiendo una universidad y pasado mañana me puede tocar estar en una parroquia o en misiones o donde la obediencia me mande. En ese sentido el padre Busto también es ejemplar, porque ahora, aparte de ser profesor de teología, es párroco en la parroquia San Francisco de Borja, ¿no? En la calle Maldonado, calle Serrano que tenemos.
Pero la persona es la misma, sus motivaciones son las mismas, sus valores y sus criterios. Lo cual, repito, no quiere decir que no haya decisiones duras, porque sí, entiendo. Pero es decir, en las decisiones más duras que me ha tocado, y ya me han tocado unas cuantas, siempre he sentido hasta ahora una paz y una seguridad de qué es lo que tenía que hacer, y eso me deja muy tranquilo, porque también le permite a uno afrontar los conflictos, como diciendo, bueno, pues causa este conflicto, pero no podemos sustraernos de eso, ¿no? Y con esos principios llega usted a una universidad, una empresa saneada. Sí. Y eso, en estos momentos, no habrá muchas empresas de este tipo, universidades que puedan decir lo mismo. Sí, es verdad. Esta es una gran cuestión, porque para nosotros esto es una entidad sin ánimo de lucro, y todo lo que podemos tener, por ejemplo, en algún ejercicio como los últimos que hemos tenido, que las cuentas han ido bien y que hemos tenido un cierto superávit, pues todo eso lo reinvertimos incluso con creces, ¿no? Acabamos de construir un edificio nuevo en Canto Blanco, que, bueno, una segunda parte del edificio la estamos terminando ahora para el verano. Entonces nos hemos metido en obras de envergadura y, por tanto, en gastos de dinero de muchos millones. Pero bueno, tenemos una universidad bien saneada, tenemos una universidad que sigue teniendo una capacidad de atracción de alumnos, que en realidad hoy por hoy en el panorama que vivimos es lo más importante, porque, o sea, uno no sanea las cuentas para un ejercicio, sino que sanea la institución en la que está para que siga ofreciendo un servicio de muchos años por delante. Es verdad que el panorama actual de la situación española también está afectando a la universidad, y que nosotros no podemos estar, no estamos al margen de esas turbulencias y de esos vaivenes, y bueno, tenemos que seguir haciendo bien lo que hacemos para que en realidad la gente nos siga buscando, ¿no? ¿Resisten mejor que otras, digamos? Bueno, de momento sí. O sea, ¿no han notado descenso de estudiantes en estos años de crisis? No hemos notado. Es más, hay titulaciones que se puede decir incluso que se han fortalecido de peticiones. Hay titulaciones en las que estamos teniendo varios alumnos por plaza que ofertamos. Y bueno, no es con todas las titulaciones, evidentemente, porque las carreras, por ejemplo, de tipo humanístico, social, pues no son tan demandadas, pero en titulaciones tanto de empresariales, de derecho, alguna de ingeniería, etcétera. Las estrellas siguen siendo ICAI y CADE, ese tipo de carreras. Bueno, esas son, diríamos, que las marcas principales, ¿no? ICAI pues tiene 100 y pico años, desde 1908 existe, forma ingenieros de distintas especialidades, pero en la especialidad en la que somos realmente, creo que expertos internacionales, es la que llamamos electromecánica, que desemboca en la ingeniería industrial. Y después en ICADE, pues ahí tenemos varias titulaciones en las que fuimos pioneros y seguimos siendo líderes, como lo que se llama E3, Derecho y Empresariales, o E4, que es una administración y dirección de empresas con una componente internacional, es decir, hacen 2 años en España y 2 años en el extranjero, o E2, que es administración y dirección de empresas, donde no tienen esta componente tan internacional, pero bueno, y luego derecho. Pero también, es decir, por ejemplo, una de nuestras grandes apuestas, y donde creo que estamos haciendo las cosas muy bien y creo que consolidaremos y potenciaremos en el futuro, es todo el área de educación. Tenemos grados, fuimos los primeros en implantar los grados bolónicos en España de educación infantil y de educación primaria. Y bueno, bolónicos es de Bolonia. Sí, según la nueva reglamentación del espacio superior europeo de educación superior.
Bueno, fuimos ahí pioneros, y luego el máster de profesorado de obligatoria y secundaria, o bueno, en trabajo social, en psicología, por ejemplo, que es una de las carreras también que ha multiplicado o que ha crecido en demanda de plazas en los últimos años. Y bueno, después los títulos, por supuesto, eclesiásticos, donde seguimos teniendo una facultad de teología que creo que se puede decir con total humildad que está entre las mejores del mundo. Ya ¿Todavía hoy? Sí, por supuesto, por el plantel de profesores que tenemos del mundo, no solo en lengua española, sino en el conjunto de las lenguas, ¿no? Eso también es mucho decir. No, pero vamos, yo creo que eso lo estoy diciendo con total modestia. No es una forma de echarnos aquí ningún farol, ¿no? Sino que, bueno, es un plantel de profesores, de 40 y tantos profesores, casi todos doctores, y los que no lo son están terminando sus tesis en todas las especialidades, y de ahí pues seguimos manteniendo una parte importante del profesorado jesuítico. Somos jesuitas una parte en el entorno del 40%, puede ser. Y luego, bueno, pues hay sacerdotes diocesanos, religiosos de distintas congregaciones religiosas, y algún laico también. ¿Algún laico? Sí. ¿Algún laico gallego? También, Castelao, también, por ejemplo. Sí, muy. Ya es más que una promesa. Bueno, es una facultad, y la Facultad de Derecho Canónico, que por decirlo así, digo, porque puede interesar, comillas, se forma de la confluencia de distintas instituciones. Una de ellas son las facultades eclesiásticas de Teología, Filosofía y Derecho Canónico, que arrancan su andadura en 1890 en el pueblo de Comillas, en Cantabria. Santander. De ahí viene el nombre de la universidad. Bueno. Luego, en 1908, los jesuitas de Madrid fundan el ICAI, que se acaba especializando en ingenierías, bueno, y acaba dando ingenierías superiores con el tiempo. En 1960 fundan ICADE, que es de empresariales y luego derecho. Y luego, en 1978, todas estas instituciones, Comillas, que se había trasladado a finales de los 60 de Cantabria a Madrid, más ICAI e ICADE, se fusionan formando la Universidad Pontificia Comillas, pero que por eso conservamos la marca de ICAI y ICADE. Y luego, un poquito después, se integra en la universidad la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de San Juan de Dios, que forma parte de nuestra universidad. Entonces, por eso nosotros tenemos 3 campus. Uno, el principal, donde más alumnos estudian, es en Alberto Aguilera. Otro es en Canto Blanco. Y otro es en Cienpozuelos, donde está la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de San Juan de Dios. Entonces, es una confluencia de instituciones, cada una con su historia, con su tradición, pero por suerte, quiero decir, desde el año 78, ya han pasado unos cuantos años, hoy tenemos, se puede decir, una cultura común, una identidad y muy fuerte, también conjunta, ¿no? Entonces es marca Comillas, ICAI y ICADE. Marcas consolidadas, con muchos alumnos, incluso en las teológicas, incluso en las eclesiásticas. Bueno, en las eclesiásticas tenemos alumnos, ciertamente, podríamos tener más, pero estamos hablando de una facultad que, con todo lo que ofrecemos, tanto de el ciclo institucional como la licenciatura, doctorado, y luego este tipo de cursos que tenemos de espiritualidad bíblica y otras cosas, estamos en el entorno de cerca de 400 alumnos en la Facultad de Teología. Y el conjunto de la universidad tenemos 10.000. Bueno, pues creo que el año pasado fueron 10.400 y pico. Aquí hablamos de todo el conjunto de los alumnos que tenemos, ¿no? Que unos 7.000 son de grado, unos 2.000 y pico son de posgrado, y el resto, bueno, pues son de distintas secciones,
podríamos decir, un poco complementarias en la universidad. Es verdad que se lo rifan las empresas, es decir, sobre todo en algunas carreras, ya en segundo, en tercero de carrera, ya los vienen a buscar. Sí, es verdad, totalmente. Es una de las grandes suertes, y además en la coyuntura como la que estamos. Lo que podríamos llamar la empleabilidad de nuestros alumnos, ¿no? Son tan buenos, en general, que las empresas pues los quieren, porque independientemente de lo que hayan aprendido en la carrera, tienen, digamos, como un sujeto personal de una capacidad para adaptarse pues a entornos pues muy exigentes del mundo empresarial, profesional o social, porque es decir, estamos muy conectados tanto con empresas como con, por ejemplo, despachos de abogados, como con organizaciones del tercer sector, ¿no? Pues, nuestros egresados de trabajo social, de psicología, de educación, pues también tienen muy buena recepción. Claro, ahí en parte está, es decir, yo creo que ahí hay dos componentes muy importantes. Una es una cierta selección de los alumnos. ¿Qué hacen ustedes al principio? Claro, porque evidentemente, por muy buena que sea la formación, como los sujetos que se formen no sean capaces, pues... No se entra con menos de un 8, por ejemplo. Bueno, depende de las carreras. Las carreras. Es decir, eso ahí no se puede establecer una única regla, porque eso depende de las carreras. Pero sí, las carreras más demandadas, evidentemente, pues los alumnos acaban teniendo unas medias altísimas, porque cuando hay 5 o 4 o 6 por plaza que están pidiendo, pues podemos seleccionar, ¿no? Evidentemente, el criterio de selección de la media pues es muy importante, pero empleamos otros. Hay después una entrevista donde se emplean otros criterios. Y hacen unos exámenes previos. Sí, unos exámenes aparte de con las notas que traigan de los colegios o los institutos, y luego los exámenes y las entrevistas de admisión y bueno, pues todo el conjunto de... Bueno, entonces ahí hay que... No todas las carreras, ¿no?, tienen la misma media de corte, porque tampoco la petición de plazas está en todos los sitios igual, pero en parte es eso. Y luego lo segundo es una seriedad en la formación, que evidentemente ahí nos jugamos todo, ¿no? Es decir, seriedad empezando por los horarios, por decir, por ejemplo, un dato, pues es anecdótico, ¿no? Pero la entrada en cargo del rector no suprimimos las clases. Bueno, porque, digo, aquí es muy importante mantener el tipo, y después todo el conjunto de integración de lo que es la formación que pretendemos, que es integración entre fe y razón, entre valores y conocimientos que aprenden, integración entre lo que es, bueno, pues ser una buena persona y ser un profesional competente. Evidentemente después cada alumno pues es libre para elegir y hacer de su vida pues lo que considere, pero nosotros sí que tenemos a gala, incluso como necesario, para que nos merezca la pena tener una universidad y entregar la vida a eso, que no podemos solamente hacer buenos empleados o buenos profesionales muy competentes y muy capaces, sino personas formadas integralmente, donde también la cuestión, toda la dimensión religiosa y espiritual cristiana, pues es muy importante, ¿no? Buenas personas y buenos católicos si ellos mismos dan el paso, porque claro. no se impone, se propone una oferta. Pero ¿no? Es que la fe no se puede imponer, ¿no? Eso en ningún caso. Pero que quede bien claro de parte de la institución que para nosotros esas no son cosas accesorias, sino que son cosas fundamentales. Yo creo que son nadie que se acerca a nuestra universidad tiene ninguna duda. Quiero decir, desde los discursos del rector, desde la oferta que hacemos pastoral en temas de solidaridad, ejercicios espirituales que ofrecemos a nuestros alumnos, bueno, y luego
todo algo que permea pues el conjunto de los profesores y de los servicios y de los centros de investigación, etcétera, que es ese deseo de integrar pues el saber y también la fe cristiana en las cosas, ¿no? No es que en las clases se suplante los conocimientos que tienen que enseñarse por clases de teología, porque no, evidentemente no hacemos eso y eso está totalmente prohibido. Pero sí es enseñar con un talante, y cuando el que enseña realmente pues tiene un sentido de la vida trascendente, tiene unos valores que son los valores evangélicos, etcétera, pues todo eso hace una diferencia en el modo de estar en la vida, ¿no? O sea, que estudiar con los jesuitas, en comillas, es una inversión también. Sí, sí. Y yo creo que en gran medida eso es lo que nos puede hacer también seguir atrayendo a gente en momentos tan complicados. Si una familia dice, oye, yo invierto aquí, me cuesta un dinero, pero invierto y estoy prácticamente seguro de que mi hijo o mi hija encontrará trabajo. Sí, claro que le cuesta un dinero. Es decir, es verdad que también estamos en el rango más bajo de las universidades no públicas en los precios, ¿no? Porque evidentemente nosotros no tenemos nuestra universidad como una empresa que quiera tener hacer negocio, resultados. Tampoco la tenemos para perder dinero, porque para mantener una institución en buena forma de servicio, pues ahí tiene que ser sostenible, ¿no? El tema de la sostenibilidad, que hoy es tan importante, pues también hay que aplicarlo a las empresas. Pero, evidentemente, tienen que hacer una inversión. Pero es una inversión que, efectivamente, si cumple los objetivos que pretende, que es que la persona salte de una buena manera al mundo del empleo, pues es la mejor inversión que se puede hacer ahora. Mucho mejor que dejar una herencia a los hijos, ¿no? La verdad que sí. ¿Los pobres pueden entrar, en comillas? Bueno, tenemos toda una política de becas. Está las becas públicas que da el Estado, y las becas también, el Estado, tanto en la dimensión del Estado central como de las autonomías o de lo que haya, que nuestros alumnos pueden acceder, y de hecho muchos las consiguen. Y luego está las becas propias de la universidad que damos a nuestros alumnos cuando cumplen las condiciones económicas, y evidentemente son admitidos porque el expediente y las pruebas pues los ha acreditado para eso, y después se les ayuda. Si no pueden llegar, pues también con un fondo propio que tenemos de becas. Si lo entiendo bien, un pobre que pase el corte de la selección, si no tiene dinero para estudiar, en comillas, tiene recursos, ustedes le ayudan para que pueda... Sí, le ayudamos. Claro, pagar las carreras enteras, eso es muy difícil, pero evidentemente una persona que no tuviese medios, primero podría acceder a las ayudas del Estado, y segundo, se puede complementar con ayudas de la universidad. ¿Hay feedback después a esas ayudas? Es decir, un becado que ha sido becado y que gracias a eso ha llegado al mundo de la empresa y tiene un buen puesto, ¿ayuda a otra gente? Sí, lo que pasa es que, claro, eso depende después de la libertad de las personas, ¿no? Pero nuestra experiencia con los antiguos alumnos es formidable, y cada vez está siendo, creo que, mejor, ¿no? Nuestros antiguos alumnos tienen en general un compromiso, primero porque sienten el orgullo de haber pertenecido a una institución, y el agradecimiento también de haber sido formados para algo que les ha permitido pues entrar en el mundo profesional, empresarial. Y después muchos hacen un retorno de múltiples maneras, ¿no? Pues un retorno de gran utilidad es, por ejemplo, con la preferencia para contratar gente de nuestra universidad. Entonces, se encuentra uno continuamente en los actos que tenemos de inauguraciones de jornadas, de presentaciones de libros, de másters que compartimos con empresas, etcétera, a antiguos alumnos pues que viven que te manifiestan esa experiencia de agradecimiento y de deseo de retorno, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos una gran fortaleza. Los alumni nuestros
pues tienen la marca, diríamos, como muy grabada dentro. Tanto los ingenieros, que tienen una potente asociación de antiguos alumnos, como los de ICADE, como incluso los de la Comillas antigua y la Unión Fraternal y los antiguos alumnos de Comillas, ¿no? Caminan hacia dos proyectos que yo creo que ya están en marcha, Uniges y Aristos. Hablaba usted en el discurso de presentación. ¿Qué son? ¿Qué es Uniges? ¿Qué es Aristos? Bien, pues Uniges es la organización que tenemos los jesuitas en España, que vincula y articula la relación entre todos los centros universitarios, que son 11 en este momento. No todos son universidades como Comillas, porque, bueno, como nosotros está la Universidad de Deusto, y luego hay otros centros universitarios, ESADE, IQS, ETEA en Córdoba, ahora la nueva universidad está en Andalucía, y luego centros más pequeños que hay en Valladolid, en Santander, bueno, hasta un número de 11, ¿no? Entonces, Uniges es como la estructura que tenemos para coordinar esto. Ahora va a tener un cambio cualitativo porque con la preparación de la nueva provincia única que tenemos en España, pues también va a haber ahí cambios, va a haber un delegado de ese sector que dependerá del provincial de España, y este es Uniges, ¿no? O sea, que van a la coordinación de todos los centros universitarios. Eso es. Y Aristos Campus Mundus es algo diferente. Aristos es un proyecto que el Ministerio de Educación, a través de una comisión de expertos internacional, nos ha reconocido como proyecto de excelencia universitaria en España con proyección internacional. Entonces, esta es una convocatoria que puso el Ministerio de Educación en marcha en el año 2009 y que ha tenido 2009, 2010, 2011. Entonces, nosotros fuimos juntos, la Universidad de Deusto, Bilbao San Sebastián, Universidad Ramon Llull, Barcelona, Universidad Comillas, Madrid. Entonces, este no es un proyecto de toda la universidad o de las 3 universidades juntando todo lo que tienen, sino que ahí hemos presentado, entre lo que tenemos, una sinergia de las 3 universidades en temas de docencia, sobre todo innovación docente, en temas de investigación, eligiendo una serie de focos de investigación para coordinar nuestros centros investigadores, y en responsabilidad social universitaria, todos los temas de voluntariado, de solidaridad, de integración, de la diferencia, la discapacidad, todo eso. Entonces, hemos hecho un proyecto muy ambicioso entre los 3, que lo presentamos y la comisión de expertos nos lo ha reconocido. Por hacerse una idea un poco de cuál es el resultado de esta convocatoria. Ahí hay proyectos de universidades públicas, evidentemente de las grandes universidades y de otras que se han unido entre sí, varias, y solamente de las no públicas está la Universidad de Navarra y estamos nosotros. Entonces, esto para nosotros de alguna manera es un respaldo muy importante, porque nos está señalando como somos competitivos en todo lo que es el mundo universitario español, y nos lo reconocen, digamos, la administración. ¿Sobran universidades? Yo tampoco, es decir, uno viendo el panorama podría decir, pues sí. Después, tampoco yo me atrevo a decir tanto, porque acercar las universidades a las personas, pues por otra parte también tiene un cierto sentido. Lo que pasa es que, claro, hay universidades, cuando hablamos de tal universidad, no voy a mencionar ninguna para no... Pues, no es que esa universidad tenga un campus o tenga 2 campus, sino que hay universidades que tienen en una ciudad y en otra, 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 de manera que no es que haya tal universidad, sino que hay una universidad, por otra parte, dividida
en una serie de campus para repartir un poco entre todos, ¿no? Es decir, creo que ese sentido que ha existido mucho en España en las últimas décadas, que lo vemos no solo en las universidades, sino también en los aeropuertos y en muchas otras cosas, de querer dar a todos y repartir entre todos, al final es insostenible. Entonces, sí, en este momento hay creo que 79 universidades, de las cuales unas 50 me parece que son públicas, el resto privadas. Claro, las privadas después cada una tiene que conseguir sus alumnos, su clientela para poder sobrevivir. Pero las públicas ya no es que tengan que conseguir sus alumnos, sino que tienen el respaldo del dinero público detrás, ¿no? Y claro, ahí es donde está ahora toda una gran cuestión de, con pocos recursos o mucho menos recursos, cuando no podemos gastar más de lo que tenemos, ¿qué es lo que se va a poder mantener o no, ¿no? ¿Cuáles son las 3 prioridades que se marca usted en esta nueva etapa como rector? Bueno, una es el revisar con toda la profundidad que podamos todo lo que ofrecemos de estudios, de titulaciones, tanto en grado como en posgrado, y ver, digamos, si hay que hacer ahí algunas modificaciones o incluso alguna eliminación, por ejemplo, de algún máster. Aunque hemos sido bastante nosotros selectivos a la hora de crear nuevos másters, pero claro, hoy por hoy tenemos más de 30 másters oficiales y a los que se suman los propios, con lo cual, bueno, pues la Universidad Española ahora se está encontrando con una floración enorme de títulos, algunos de los cuales no se pueden mantener porque no tienen suficiente demanda, ¿no? Bueno, nosotros, gracias a Dios, no estamos en esa situación porque ya digo que hemos sido muy selectivos, incluso en algún momento que se decía, bueno, vamos a meternos por este campo en los grados y tal. Solamente hemos hecho aquello en lo que éramos expertos y muy buenos, y luego cosas en las que si teníamos que innovar algo o crear algo nuevo, eran campos donde no podíamos no estar. Entonces, con esos criterios, bueno, han salido unos grados que yo creo que están muy equilibrados. Pero, por un lado, yo me propongo, digamos, entrar con mucha claridad en esto, porque ahora es un momento crucial, porque el año que viene terminan los primeros egresados de los nuevos títulos bolónicos, en Derecho, en empresariales, en los de Ingeniería un poco más tarde, porque se implantaron después. Bueno, entonces es el momento preciso, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es ninguna de las cosas que ofrecemos que no tenga capacidad de atracción. O sea, porque precisamente si lo ofrecemos es porque ofrecemos un servicio y está formando a la gente. Segundo, en investigación, que es a lo que yo me he dedicado estos años como vicerrector, pues tenemos una estrategia muy clara, una serie de focos de grandes cuestiones que están dentro de nuestra identidad y misión, en el corazón de esa identidad y misión, de familia, menores, migraciones, desarrollo, temas de energía y sostenibilidad, en los que somos creo que muy buenos, temas de educación, de psicología, de ética en varias vertientes, tanto la bioética como otras éticas aplicadas. Bueno, entonces, ahí se trata de crecer en internacionalización y en este tipo de sinergias entre grupos de investigación de las que he hablado pues, a través de Aristos Campus Mundus, porque lo que no he dicho, y ahora viene muy bien recordarlo, que el Aristos Campus Mundus también tiene unas conexiones con universidades de la Compañía de Jesús en Estados Unidos, que son 3 universidades muy importantes, Georgetown, Boston College y Fordham University, con quienes hemos hecho unos acuerdos, sobre todo en materia de investigación, para poder hacer con ellos conjuntamente cosas, ¿no? Sí, que hay intercambio. Claro, entonces,
esto es una novedad, porque no es que no tuviésemos relaciones internacionales, tenemos muchísimas, por ejemplo, en intercambio de alumnos. Somos, en ese sentido, una universidad puntera en España, ¿no? Pero se trata también de que esa conexión llegue a profesores investigadores en materias muy específicas que elegimos, porque en realidad una cosa que quiero decir es que para nosotros la investigación siempre tiene que ser vista con el servicio y el retorno social que ofrece. Por eso estos temas que he mencionado, y alguno que se me ha quedado, siempre están vistas como, es decir, como universidad jesuítica de la Compañía de Jesús, católica, ¿no? Que además, por ser católica, no deja de ser universidad y, por tanto, en docencia, investigación y servicio a la sociedad. Todas esas materias que investigamos, tiene que haber un servicio y una utilidad a la sociedad. Social. Entonces, esta utilidad, evidentemente, se ve en lo que publicamos, pero también se ve en las conexiones que tenemos con el mundo de la empresa, con el mundo de las organizaciones del derecho, con el mundo de las organizaciones sociales y educativas, ¿no? Entonces, es una investigación que necesita de esta interlocución con la sociedad. No es una investigación puramente, diríamos, de un laboratorio o de uno que hace cosas o que se dedica a escribir sobre cosas sin esa... Bueno, que no busca por encima de todo la rentabilidad, sino que busca otras cosas. Rentabilidad social, más que rentabilidad... Eso es, rentabilidad social, y aquí estaría, diríamos, desde los valores del Evangelio. Porque nuestra rentabilidad social no es neutral. O sea, es una rentabilidad social con una identidad y una visión muy definidas. Entonces, para nosotros, la neutralidad esta de decir, no, bueno, pues no somos de nadie, no existe. Lo que pasa es que es una neutralidad dialogante, una neutralidad no condenatoria, una neutralidad que quiere realmente hacer un servicio al mundo y, por tanto, tiene que entrar también en diálogo con el mundo, con toda su complejidad y con todo lo que... la ambivalencia también del mundo, ¿no? ¿Y la tercera? Bueno, y la tercera es precisamente la responsabilidad social universitaria, hacer que avance en algunas dimensiones, por ejemplo, como la integración de la discapacidad. Por ahí tenemos un horizonte realmente muy sugerente por delante. También porque hay organizaciones sociales muy buenas que cuentan con nosotros, ¿no? para que demos pasos universitarios en ese sentido. Creo que también, al ser una universidad de prestigio, nos podemos como aventurar a este tipo de cosas con mayor solvencia, ¿no? Bueno, y de fondo de todas estas tres dimensiones que he mencionado, en la docencia, en la investigación y en la responsabilidad social universitaria, está el mantener y fortalecer nuestra identidad, y que esa identidad llegue pues a toda la comunidad universitaria, no solo a profesores e investigadores, sino también al personal de administración y servicios, porque el personal de administración y servicios es pieza capital en una universidad. Es decir, son cientos de personas que, si hacen bien sus tareas y tal, pues eso, claro que marca cómo funciona una universidad. Porque ahí es donde va a venir el trasvase, como muy natural, a los alumnos. O sea, los alumnos reciben en muchísimas cosas de las que hacemos, no solamente en las ofertas de pastoral o en las clases identitarias que tienen como obligatorias, porque nosotros tenemos 3 asignaturas identitarias que todos los alumnos nuestros, sean de la carrera que sean, tienen que hacer. Una es una formación en teología cristiana, básica, evidentemente no grandes teologías, pero otra en pensamiento social cristiano y otra en éticas profesionales, cada uno de la profesión para la que se está formando. O sea, estas 3 asignaturas son obligatorias en el currículum. Y evaluables. Totalmente. Es decir, hasta el punto de que sin aprobar una asignatura de estas no termina la carrera, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto, claro, aquí es donde se ve, digamos, la marca identitaria, junto con otros temas de pastoral, de
del servicio solidario y todo eso. Pero ya digo que la marca identitaria tiene que estar también presente como una dimensión en todo lo que hacemos, hasta en el deporte, que también lo tratamos de cuidar, ¿no? Pero es decir, no podemos decir, no, es que la identidad pertenece a las 3 asignaturas o pertenece al servicio pastoral. No, la identidad está un poco en todo lo que hacemos, de distintas maneras, ¿no? En unas más explícita, en otras más como una dimensión implícita, pero muy real. Don Julio, pues presentada la universidad, que tiene un excelente futuro, parece ser. Dijo en la presentación que tampoco le daba demasiado miedo, ¿no? Está usted curtido ya, sabe a dónde va. Sí, bueno, es decir, impone respeto porque es un cargo y además lo he sentido pues en estos meses en los que estaba el proceso de nombramiento, que es un cargo de gran responsabilidad, ¿no? Y además mucha gente está pendiente de lo que hacemos, de lo que ofrecemos, de todo eso. Pero me siento realmente muy apoyado. La verdad sea dicha, me siento muy apoyado por la Compañía de Jesús, porque yo no estoy aquí como francotirador a título individual, sino pertenezco a un grupo humano religioso, pues digamos como muy sólido en sus lazos y en su tradición y en todo, y luego muy apoyado también por la gente que trabaja en la universidad. O sea, tenemos gente excepcional evidentemente tanto en el profesorado como en el personal de administración y servicios, ¿no? Y es gente además que vive como internamente, bueno, pues lo que es la vida de la universidad. No quiere decir que no haya a veces conflictos y tal, porque cualquier grupo humano tan complejo, porque bueno, estamos hablando de mucha gente que trabajamos ahí. Pero en ese sentido, aparte de todo el apoyo de lo que decía al principio, que es, bueno, pues mi vocación, mi fe, mi sentido, diríamos, de que estoy haciendo esto como una misión y no como algo que yo me he buscado. Es decir, nosotros... una frase que yo dije en el discurso y que le gusta mucho también al profesor Busto: no trabajamos por una corona de gloria, sino por la corona de gloria que no se marchita, ¿no? Que dice la primera carta de San Pedro. Pues la corona de gloria que no se marchita, es decir, bueno, pues, y por eso podemos estar hoy en un puesto de estos y mañana en otra cosa. A mí esto me complica mucho la vida, que ¿para qué nos vamos a engañar? Es decir, supone también muchas renuncias. A mí me encanta ser profesor, disfruto con los alumnos, con las clases, me encanta escribir y publicar, y creo que ahora me vienen unos años en los que eso pues se queda entre paréntesis en la investigación teológica y... Claro. Trataré de hacer algo, alguna cosa y tal. Mantenerse al día. Sí. Quiero mantener, aunque sean muy pocas clases, pero alguna clase de moral, teología moral, que es mi especialidad. Pero evidentemente, pues eso, ahora es despacho, reuniones, entrevistas, conferencias, inauguraciones...